Sabat 87. ¿Cómo saber si el santo te eligió 2023? ¿Cómo saber si el santo te eligió? Es el video más visto de este canal. Tiene un montón de reproducciones, 60 y pico de mil, creo, si no estoy equivocado. La verdad que no sigo mucho las métricas, pero sé que es el más visto del canal, ¿sí? Porque me lo dan las estadísticas, que es el video más visto. ¿Cómo saber si el santo te eligió? Un video bastante chico del año 2019, muy acotado. Y hoy, irónicamente, vamos a darle expansión a ese video, que tiene dentro del video la información puntual, son 3 minutos. Sí, y más o menos en esos principios nos vamos a basar, sí, en este nuevo Santa Muerte. ¿Cómo saber si el santo te eligió? Tenés sueños, tenés visiones, te encontrás con calaveras, con números. Hay todo un tracto psicológico también en todo esto y vamos a tratar, sí, de eliminar toda la pareidolia psicológica de la gente que se autosugestiona y entra en el síndrome de Neo, síndrome del elegido, que es un mal de nuestros tiempos, ¿sí? Saber creerse muy especial cuando no se tiene ninguna cualidad desarrollada más que cierta percepción emocional de que eres algo diferente a los demás. Bueno, eso lo tenés que probar, ¿sí? Y la mejor forma de hacerlo es a través de forjar el carácter con la magia. Bienvenidos al Sabat número 87. Mi nombre es Pablo Barrera. Títulos. Pues bien, disponible edición 2023, Santa Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, ¿sí? Edición impresa. Por si lo querés, tener la cara de este pelotudo que lo escribió, que me cae muy mal. Yo cuando me veo en el canal me molesto mucho como persona. Yo soy una de las clases, me preguntaron una vez, ¿vos te caes mal? Sí, me caigo horrible. De hecho, si yo viera mi canal, diría, este pelado pelotudo, ¿quién se cree que este Gil, sin dientes? Qué sé yo, tiene cara de ex drogadicto mediocre que vivió con su mamá, después se le murió y se volvió Satanás. Ese tipo de, un testigo de Jehová que puedes esperar, debe ser jesuita, iluminante, sionista, ¿sí? Y todas esas cosas que la gente te dice. Y vos te cagás de risa porque sabés cómo fue tu historia porque vos la viviste, ellos no. ¿Se entienden? La gente cree esas cosas. ¿Por qué cree esas cosas? Porque nosotros les damos espacio para esa creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente necesita conectarse con nosotros y sentirse cercana a la doctrina, ¿sí? Pero eso, ¿sí?, se gana con el tiempo, se gana con la confianza, no se gana así porque solo eres tú. Así que acá dentro de esta edición impresa, ¿sí?, está el anuncio del cuaderno 2. ¿Y para qué va a ser el cuaderno? Está impreso acá, no es en la edición digital que te podés descargar gratis de la descripción del video. Mirá, si no querés pagar este libro impreso, hay poquitas unidades iguales para poca gente, mirá. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. Y va, por supuesto, financiado por... Aye de Mari está llegando a Córdoba capital y aledaños con nuestros servicios que enviamos desde aquí, ¿sí?, distintos productos esotéricos ya preactivados, por lo cual las cosas que vende Aye de Mari son cosas caras, ¿sí?
¿Por qué la gente viene al Paraguay a comprarle una imagen de San La Muerte o una vela a Mariela? Le vienen a comprar una vela a Mariela porque Mariela te da cosas consagradas acá en el templo. Sí, la gente que viene acá lo sabe. Acá a veces ponemos velas y la dejamos años consagrarse. Es decir, están cargadas con la energía del templo. Entonces vos te llevas una vela consagrada. Es como si te llevaras un pedacito, o por lo menos te sirve para sentir eso, ¿sí? Porque de nosotros nada vas a poder llevarte, claro está, ¿sí? Entonces, Mariela hace que todos estos productos, los productos de H.D. Marie, sean especiales. ¿Por qué? Porque los hace ella, ¿sí? Entonces, son caros. Y en el siglo XXI, ¿sí?, el bienestar espiritual es más importante casi que cualquier otra cosa que la gente pueda desear. Y Mariela es muy buena y certera en saber lo que necesita la gente, así que si estás en la provincia de Córdoba, la agregamos como ciudad y aledaños, ¿sí? Río Tercero, Río Cuarto, H.D. Marie está llegando, culiao. Con esta cara de yuyo, me dirían en Córdoba. Córdoba es como una república argentina que logró entrar en equilibrio consigo misma de alguna forma misteriosa, ¿sí? Y ha producido una sociedad, ¿sí?, que funda universidad, por supuesto, y dice, bueno, pero esos fuimos nosotros los españoles que trajimos la civilización y aumentaron la barbarie, no para contradecir a Sarmiento, pero tampoco para darle toda la razón, ¿sí? Entonces, ustedes chicos, ¿sí?, de la derecha, tienen que entender, ¿sí?, que no vamos a volver a las viejas católicas hipócritas que se acostaban con el marinerito al mediodía, pero a las 10 de la mañana estaba, ¿sí?, en el púlpito recibiendo la carne y la sangre de Cristo. Así que son tumbas caleadas, blancas por fuera, pero llenas de toda podredumbre por dentro. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque nosotros vamos a un público que está saliendo de la inmovilidad de la pobreza y moviéndose en movilidad social, y ahora movilidad social y espiritual. La doctrina unificada no es más ni menos que el tercer posicionismo espiritual, creado y concebido por latinoamericanos. Y ya los incluyo a ustedes como para que no se sientan tan aislados de nosotros. Entonces aquí, ¿sí?, hoy vamos a aprender a cómo darte cuenta que el santo te eligió. Este tipo de conocimientos, esta forma de pensar, son las cosas que el santo da cuando evolucionás, tanto mental, física como espiritualmente. Esa sería, en esencia, la fórmula del éxito para desarrollar a tu propio San La Muerte. San La Muerte te elige. Ese es lo primero que tenés que saber. Él te elige a vos, no vos a él. Incluso si es un acuerdo kármico preexistencial a esta encarnación. Tu elección del santo es producto de que él se acercó a vos en un estado de transición de una vida a otra y vos acordaste darle culto por diferentes razones espirituales que solo vos sabés cuando estás descarnado. Lo que pone sobre la mesa la idea de una existencia con o sin envase físico. Ahora, cultuar a San La Muerte tiene que ver con esta conexión de inicio. Si el santo no te eligió, te vas a dar cuenta muy rápido. En cuanto a vidas preexistentes, los acuerdos son completamente posibles, ¿sí? Pero eso entra en tu misterio personal. Es un tema de desarrollo personal. Algunos no llegan de forma emocional al santo, llegan a través del trauma, ¿sí? A veces el santo se manifiesta años antes, pero eclosiona después. Hay gente que ha hecho religión, estoy hablando de religiones africanistas, y han dejado la religión y se han dedicado a San La Muerte y les ha ido muy bien, siempre y cuando se hayan llevado sus cosas, ¿no? Y se hayan sacado la mano. Muchachos, hay cosas que hay que cumplir. Lo que sucede es que San La Muerte es un espíritu aglutinante, porque es el único Dios que la gente reconoce más allá de su creencia. ¿Por qué? Porque no hay religión que exista sobre la tierra que no analice el tema de la muerte, ni la muerte la defina en sí misma. Bueno, basta para ver el símbolo cristiano, que es un pobre cristiano crucificado, ¿sí? En algo los testigos de Jehová tenían razón. ¿Cómo ves a Cristo vos? ¿Como un hombre crucificado sufriendo o como un rey triunfante? Está bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová lo ven como una versión demiúrgico-crística, por supuesto, pero crística al fin.
Una tercera posición de solución al tema del adventismo, del segundo adventismo, que es lo que vienen a resolver 3 religiones en particular. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el santo? Tiene que ver con los ancestros. Si vos estás bautizado o consagrado por cualquier confesión donde Cristo sea el representante y entras en el arte mágico y accedes a conocimientos superiores de los que la religión provee, donde los dioses cambian de formas, pero el Señor la muerte es inmutable, porque es el tiempo. El Señor la muerte es el tiempo y la Santa Muerte es el espacio. San la muerte es la sensación de movimiento en 3 momentos, antes, durante y después. Así ve la gente la línea de tiempo, atrás el pasado, adelante el futuro. Un San la muertero no mira así el tiempo, ve el pasado abajo y el futuro arriba. ¿Por qué? Porque va viajando en sentido contrahorario como una serpiente que busca la apoteosis. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo saber si el santo te eligió? Depende del nivel de conocimiento que tengas. Es el conocimiento que tu San la muerte, que también nace y muere con vos como con Eyú y Pombayira. El San la muerte tiene la capacidad de diluir todas esas identidades espirituales en un solo tótem. El Señor la muerte es la síntesis perfecta de todo culto a los ancestros. Es la imagen final del hombre de Vitruvio, calavera, el esqueleto que sostiene la vida. Y eso es conocimiento que se sabe cuando se ve lo muerto. Porque lo muerto es lo más radical que le sucede a la existencia humana y eso la define. La muerte define todos nuestros actos, para bien o para mal. Con esto de base, ¿cómo saber si el santo te eligió? A veces te elige como hijo o como hija. Toma una posición paterna, un amor filial. A veces toma una posición incúbica sucúbica, pero no es precisamente él un incubus o un sucubus. De ninguna manera, ni tampoco es una incubi ni una sucubi, que es otra especie. No confundir a los sucubus de Gamaliel con las sucubis de Nahemot. Muchísimo cuidado, ¿sí? Principiantes. Volviendo al punto, el santo es aglutinante. Y a través de San la muerte, todos tus ancestros, tus entidades, pueden estar queriendo expresarse a través de un solo modelo de culto. ¿Por qué? Porque la religión, muchachos, se va a la mierda. Los sistemas de creencias opresivos tienden a perder poder. Eso es una cosa que nadie la puede negar. El santo está eligiendo a la gente porque el santo necesita una continuidad que la actual forma de darle culto le está impidiendo para la evolución espiritual, primero de nosotros y después de él, si vos querés, como egregora, si te pones en Rosacruz, ¿sí? Algún culo partido siempre está viendo este video, ¿sí? Es decir, a ver, hay lugar para todos en el Señor la muerte, tanto en el Sefirot como en el Clifot y en el Clifot Nogá, donde él opera las 24 horas. ¿Cómo saber si el santo te eligió? Porque lo soñás. ¿Puede ser mi San la muerte el muerto, el egún de algún amor que yo tuve en otra vida? Sí. Y nadie va a poder quitarte esa idea de la cabeza por más loca que o loco te digan que estés. Si te casás con San la muerte es porque San la muerte es tu novio. Y eso no significa nada sexual necesariamente. Puede ser una cosa de amor hierogámico. Por eso en la doctrina unificada hablamos del amor hierogámico. El amor entre un Dios y una persona. Amor, un amor agape, un amor quizás más basado en principios morales, más que en justificación de excesos. Se terminó el culto a San la muerte que justifica nuestras debilidades y que comience la época del culto donde el San la muerte sea un culto unipersonal. La doctrina unificada está concebida para que no nos necesites ni siquiera a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es libertad espiritual. Eso es independencia espiritual, palabra que no le gusta al sistema a veces. Y a veces significan otras cosas más favorables para el sistema de lo que los que piensan que saben cómo el sistema funciona creen. Ese es el escenario en cuestión. En otros casos la cosa es más áspera. San la muerte llega a personas que dejaron de creer en Dios. Y eso generalmente pasa cuando se muere un familiar o cuando hay una pérdida grande que define el futuro, las decisiones que tomes ahora. Temas radicales.
hasta que no se muera tu mamá no vas a hacer buena magia, no vas a cambiar el mundo, ¿sí? Pero los que conocen mi historia, que está descrita en todos los videos hace mucho tiempo, saben que esos momentos otorgan poderes que ya son tarde para usarlos. Porque la muerte te otorga todo el poder que necesitas hasta para salvar una vida justo después que se te muera lo que más querías. ¿Es una burla? No, es una ley. Y capaz que te pasó a vos, tu acercamiento hacia la muerte fue por la pérdida de un padre o una madre, o una pareja. A veces el amor es demasiado fuerte y el espíritu descarnado está dispuesto a volver con la persona viva para tratar de continuar la relación a pesar de saberse trabajador de San la Muerte. Entonces San la Muerte, esa mujer que viste santos hasta el último día de su vida, sabiendo que la pareja se la va a elegir el santo, hombre o mujer, eso es indistinto, no tiene una cuestión de orientación sexual, puede ser tranquilamente una San la Muerte mujer que tuvo una pareja mujer y vuelve contigo que eres lesbiana. No hay ningún problema, ¿eh? Estamos hablando del amor, no de la orientación sexual, ¿sí? Por eso a veces quiero aclarar que a mí me dicen facho y un montón de cosas. Lo que yo digo es, mantengamos la institución familiar. Yo soy muy elástico. Obviamente, los que les gusta Agustín Laje o los que les gusta Milei o los conservadores no les va a gustar esto. A Ben Shapiro va a odiar esto que digo, por supuesto. A mí no me importa si vos sos hombre, hombre, mujer, mujer. Vos tenés que mantener la conformación de la institución familiar, que es la única institución humana que debe sobrevivir a cualquier cambio de época. Nada más que eso te digo. Si vas a casarte como hemos casado gente del mismo sexo, en nombre de la Santa Muerte, que es la que provee el contexto, parejas felices que tienen bien identificado qué es un papá y qué es una mamá. Por supuesto, dentro de la doctrina hay cosas que cumplir, ¿sí? La doctrina unificada habla en el lenguaje de la persona que tiene un problema, que tuvo un hijo sin padre, o que está en un subsuelo practicando, buscando un sparring para salir con su primer pelea de box. O el pibe que está haciendo beatbox en la esquina con los pibes los viernes para juntarse, fumarse un caño y tomarse una cerveza para sacar un tema que después termina siendo un hitazo. En cualquier Ableton de cualquier casa amiga, ¿sí?, de la zona oeste, donde realmente está el agite, muchachos, déjense de joder. En el oeste está el agite. Si no te gusta, hacete hervir y tomate el caldo pecho frío. Yo ya no paro de subir los niveles, no me comparo con ni uno de ustedes. Voy por el mundo, no creo que me frenen. De casa quieren, pero se duermen. Acá no dormimos, nos quedamos toda la noche y el día grabando. Pase lo que pase, puta, no abandono, yo sigo subiendo los rangos. En mí no pierdo la fe, sé que pronto llegaré. Seguimos dándole el rey, los giles están con mi face. Sé lo que tengo que hacer, siempre equipando la ley. Invirtiendo en la empresa, estoy copando el blog. Quemo barras como flores, hago que los haters lloren. Si los ofendo que perdonen, yo solo pienso en millones. Pa' mis hijos, pa' la flia y que la mamá me perdone. Pa' que todos los de mi equipo se peguen unos socones. Yo no paro de subir los niveles, no me comparo con ni uno de ustedes. Voy por el mundo, no creo que me frenen. De casa quieren, pero se duermen. Acá no dormimos, nos quedamos toda la noche y el día grabando. Pase lo que pase, puta, no abandono, yo sigo subiendo los rangos. Estoy hasta del biche como un criminal, corriendo sanando el problema mental. Buscando la luz en un pop espiritual, quitando demonios me quieren llevar. La vida detrás no me quiere dejar, este sistema me quiere bajar, pero yo sigo subiendo 24K, rompiendo niveles, lo tengo en mis genes, límites no tienen, soy como otra especie, lo que estoy haciendo, lo que todos quieren, nadie dice nada, soy mi propio jefe, y aunque quieran imitarme como yo no hay dos.
Sucesos dolorosos te atraviesan y el santo entra en tu vida. Y el problema deja de ser la muerte. Es como tener una nueva comprensión de vos mismo y de cómo vos percibís cómo funcionan las cosas. Cómo saber que no es una hibris. Cómo saber que no es una desmesura. Una construcción autoegregórica, autohechizo, un autobinding, ¿sí? ¿Cómo saber que no es una ilusión creada por mí? Te diría un ateo. Vos estás loco, vos estás creando formas de pensamiento vampíricas. Pero obviamente a un ateo se lo tengo que explicar de otra manera. A un ateo le diría, mire, el Señor la muerte es el Dasein colectivo. Eso ha arrojado allí, hablando de todos y no de uno. Creo que esa es la forma lo que más me puedo acercar a un materialismo. Lo más cerca, ¿sí? Casi con la ultraderecha, sí, obviamente. Pero eso arrojado allí, devenido, como les gusta decir a la ultraderecha, sí, devenido, pero es Dios, puto, es Dios. Eso de caído allí también es Dios. No corté la frase ahí, seguí hablando, ¿sí? Porque muy de derecha y ultraderecha, hiperbóreo, pero no seguís hablando. ¿Por qué? Porque no te da el conocimiento. Y porque eso también arrojado allí es Dios. Pero todavía no es el objeto de la CAM. Sigue siendo eso arrojado allí que es Dios. Decirlo así. Eso arrojado allí que también es Dios, devenido, como quieras vos. Vos decís devenido, yo digo autógeno. Yo a la gente le resuelvo el problema. Vos me estás identificando el tránsito de algo que nosotros ya tenemos resuelto. Tenés muchos interrogantes en tus temores de algo que sea diferente a vos. ¿Sí? En fin. Las ventajas del tercer posicionismo. Podemos cagar a puteada a los comunistas y a los de ultraderecha sin ningún problema. ¿Sí? Eso es lindo, te da cierta libertad, ¿no te parece? El otro día, conversando con un amigo masón, me dijo que la última vez que vino, ¿sí?, aquí al Templo Votivo San La Muerte, que aprovecho para iniciar la campaña de difusión, vamos a tener material de difusión en estos días para distribuir en el grupo de Telegram, ¿sí?, y también con amigos, ¿sí?, que andan en el mundo de los multimedios para promocionar la data que este año va a ser del 13 al 20 de agosto. El Templo Votivo San La Muerte abrirá sus puertas el día 13 a las 0 horas con 13 campanadas que dan inicio a los mariachis, que ustedes ya saben. Y si nunca lo viste los días de San La Muerte, ahora los muchachos que ya lo vieron tienen 5 minutitos más o menos. Para los que no lo vieron, que son muchos, les dejo, mira, este resumen de lo que venimos haciendo desde el 2018 para acá, mira.
Pusimos la luz, la vieja velo color. Qué grande es. Los muros que recuerdan los misterios. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá, el canal de Mariela Brites y el canal de Santa Muerte, ¿no? Lo que le queremos mostrar es cómo está listo el templo para el día 13, 14 y 15. En realidad, a veces gente que viene el 14, a veces viene el 15. Así que bueno, le presentamos nuestro panteón de templo. ¿Sí? Se entrega la estampita con una vela, un caramelo para los chicos. Bueno, estamos informales hoy, ¿sí? Acá está Mariela, hola, ¿sí? Natural, ¿sí? Como debe ser. Bueno, así queda la ofrenda, se deja enfriar, entonces se entrega frío, ¿sí? Ahí tenés, mirá, este es un making of, mirá como el poloro, mirá. ¡Oh! Bueno, estamos a la puerta del templo, le mostramos algunas mejoras y bueno, hoy por la data pusimos globos y distintos ornamentos. Como ya habían visto, ya tiene su ploteo, ¿sí? Para que la gente sepa. Y el símbolo de la doctrina, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ahí ven la ofrenda de las comidas ofrendadas al santo. La gente viene y deja sus comidas. Recién venía a traer arreglos florales y demás cosas, ¿no? Hola María, ¿cómo haces para ser tan exitosa? ¿Cómo es tu secreto? Y le tengo a Pablo Barrera de mi lado. Le sacaste la... Hola. Y sí, todo lo que es de él es mío y todo lo que es mío es mío. Estoy en problemas. Extracción. Mientras preparo yo el vivo, ¿sí? Mariela está embolsando lo que van a hacer mañana, vamos a entregar. Mañana es data de Leguá. ¿Qué se va a entregar, Mariela? Se va a entregar una pequeña chocolatada. Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Te van a entregar así bolsitas de caramelos, chocolatada, galletita, alfajor, chupetino, así para poder celebrar el día de Leguá, que es una doctrina mexicana. ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en el día de Leguá. Día de saludo Mariela. Y seguimos, sin dormir y sin descanso. Pelado, ¿hiciste algún amarre? ¿A Cecilia le hiciste algún amarre alguna vez? ¿Cómo que? ¿La amarraste a Cecilia vos? ¿Qué vas a hacer si sos un galán? Mirá lo que se te pelado. Hola, soy Pablo Barrera, feliz data de Leguá y Eshumirín, Eshumirín presente en su data. Saludos. Protección de Pombayira por el Día de los Muertos. Apertura. ¿Ahí? Hola, soy Pablo Barrera. Hola, chiquitito. Títulos.
Pues bien, eso es lo que hacemos aquí, en la data del santo. El 13 a las 0 horas 0 minutos, 13 campanadas en el Templo Votivo a San La Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada. Te invitamos, va a venir mucha gente ya de Estados Unidos, gente de México. Ya se están peleando algunos en diferentes ciudades. En México yo no conozco muy bien cómo son sus preferencias de discusión, pero están la gente, no sé, de Aguascalientes que va a venir, y después la gente, ¿sí?, del Golfo, y después los de Ciudad de México, el DF, y después los de acá, y después los de allá, y de todas las ciudades, ¿sí?, que van a venir. Va a venir gente de Argentina, lógicamente, de Uruguay, de Brasil, un par de brazucas que nos ven, ¿sí?, que están interesados en el contenido que ya grabé en portuñol. Se viene Pablo Barrea Magia Khan, em portunhol, para falar com os macacos do Brasil. Não pode ser possível que somente eu fale em português. Por quê, Ina? Isso é porque se somente eu pode falar português, então estamos reparando as ánimas dos brasileiros e dos portugueses, não de todas as nações africanas. Então eu habla em qualquer idioma, of any kind, period. Volviendo al punto, te esperamos del 13 al 20, el día 13 a las 0 horas, después durante el día a partir de las 13 horas hasta las 9 de la noche, y hasta el 20 de 13 a 9, más o menos, de las 3 de la tarde, de la 1 a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta el día 20 de agosto. Así que van a tener tiempo para venir a visitarnos y vernos en persona si nos quieren conocer, claro está. A San La Muerte, si vos le tenés que pedir, es porque vos no tenés una conexión con San La Muerte. San La Muerte está en tu vida cuando te das cuenta que antes de pedirle, que es una cosa normal y necesaria que hagas, no te estoy diciendo que no pidas, digo que un día va a dejar de ser necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque San La Muerte es naturalmente proveedor. ¿Por qué? Porque conoce muy bien a la mujer sola con hijos. Conoce muy bien a la mujer sola. Conoce a la mujer que tiene que luchar con conflictos de pobreza en todos los estratos bajos de la sociedad, los medios y los altos. San La Muerte escucha el llanto de todas las mujeres del planeta y escucha todas sus oraciones cuando Dios no las escucha. O ningún Dios las escucha. San La Muerte, el Lord Yama, ¿sí?, que es una manifestación de Krishna también, para la zona así del Hindustán, él también es el Señor de la Muerte. Entonces, él también escucha esos clamores. Y eso es lo que San La Muerte hace todas las noches, desde la medianoche hasta el amanecer. Es escuchar el llanto de todas las mujeres que digan: oh Señor La Muerte, mi arconte protector, ayúdame. ¿Sí? 13 veces. Oh Señor La Muerte, mi arconte protector, ayúdame. Acude a mi ayuda. Respóndeme donde todos no me respondan. Muéstrame en sueños o visiones o señales que sean alegría para mí que tú me has elegido, oh Señor. Para todos los hombres desesperados, con hijos con enfermedades, sin laburo, en situación de calle, oh Señor La Muerte, mi arconte protector. No importa dónde estés. Podés estar ahora viendo este video, durmiendo en la calle. 13 vasos de agua durante 13 días corridos, diciendo: oh Señor La Muerte, mi arconte protector, sácame de la situación de calle. Ahora sí, levantá tus balurtos y entrá a buscar un lugar donde ir a dormir y donde te puedas bañar. Pobre remendado pero limpio, decía mi madre, ¿sí? Y esa es la verdad. Pobre, remendado pero limpio, afeitado, rapado, ¿sí? Cierta austeridad que muestre que usted es digno en su pobreza. Lo primero que tenés que hacer para salir de tu situación de calle es recuperar la dignidad. Si no querés sentir vergüenza para pedir, levantate si tenés 2 piernas y 2 brazos, aunque no estés perfecto, pero no estás enfermo. Y fíjate a quién podés ayudar que también está en tu misma situación cuando vuelvas con la primer comida. Es un cajón de tomates que le prometés al santo vender. Y que el santo también te cumpla haciéndotelo vender en un día para juntar, para comprar, para comer esa noche. Vas a pedirle a 13 personas prestado 13 veces en un día dinero. Y con ese dinero te vas a ir a comprar algo que puedas vender en la calle. Ya estás afeitado, ya dormís en un mismo lugar todas las noches. El resto lo entregan, por lo menos en Buenos Aires, las vías del ferrocarril, y en el caso de los pueblos, los caminos insondables de la República, de cualquier república de Sudamérica o Latinoamérica. Esto
es común a todos nosotros. Si el santo te cumple, vos en 13 días vas a cambiar tu vida porque estás tomando 13 vasos de agua haciendo la oración. Oh Señor, la muerte, mi arconte protector, acude en mi ayuda. Algo más natural. No necesita palabras complicadas, necesita honestidad de tu parte. No hay intermediarios, porque es el Dios más próximo que tenés. Si Eshu y Pombayira están muy cercanos al campo astral del hombre en función de su desarrollo de ancestros o ingungunes, el santo está muchísimo más adentro porque está en el hueso. Es el hueso. Tu esqueleto es el santo. ¿Qué otro templo necesitas? ¿Qué otro lugar para preguntar que no sea tu corazón tenés que venir a inquirir en este video? ¿Cómo saber si el santo te eligió? Escucha tu corazón. No te va a mentir nunca. Lo que vos sientas por él no es lo que vos sentís por él. Ese enamoramiento es lo que él siente por vos. Buenas noches y buena suerte.